Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Mensajes, bueno, en esta semana toca el, el tercer avance. Se supone que nosotros tenemos que ir, reportando cómo vamos. Entonces, se supone que ustedes entregan hoy. Se supone que hoy tienen que entregar la, cuarta unidad. Entonces, pues vamos bien en el avance. Creo que no hay mucho problema en ese sentido. Este, Tenemos que, o sea, normalmente espero que terminemos la quinta unidad en esta semana y la sexta unidad en la semana que viene. Eh, Básicamente, tampoco es llevarlos a la carrera, tenemos 3 semanas, pero como quiera tampoco es terminar tan tarde porque el problema va a ser después que se les van a amontonar las materias. Entonces, siempre como cualquier persona que trate de hacer previsiones, trata de terminar lo que puedas para que al final, no se te acumulen las cosas. Y bueno, después de la semana pasada que casi no tuvimos clase hasta el miércoles, jueves ya no, y bueno, en viernes tampoco. Este, bueno, lo que quiero dejar claro es de que el... bueno, no, no es cierto, eso fue la semana antepasada, pero bueno. El chiste es de que el, el, tengo 7 chats que no he contestado, entonces, no es, lo voy a contestar obviamente en estos, yo creo que hasta la tarde, porque tengo que ir al TEC a entregar unas cosas a las 12. Entonces, pues un favor de que no desesperen y de que no, que me esperen simplemente, por favor. O sea, todo está pensado para que, para que me esperen y que podamos salir de eso. Este, y bueno, pues básicamente continuamos con el tema. Son temas muy sencillos. Veíamos en la semana pasada, que veíamos los conceptos básicos de derivación. Los conceptos básicos de derivación, este, nosotros podemos ver que lo que se trata es de hacer una aproximación. En la aproximación, tú lo que tratas de hacer es que por medio de la, este, de la pendiente, de las series de Taylor, tú tratas de hacer una aproximación a la pendiente, o sea, pero lo tratas de hacer de diferentes puntos de vista, lo cual también es una heurística bastante interesante, porque eso nos pasa a todos, o sea, muchas veces es interesante cómo ves tus cambios. Yo creo que es muy, muy interesante porque muchas veces la gente no cambia como debiéramos. O sea, de repente se les ha tocado que que ven a personas de, no sé, 50 años, 40 años y que tienen ropa de jovencitas, ¿no? De jovencitos y que digo, si vas a una convención de de fanáticos, pues todavía, pero si vas en la calle y muchas cosas ya no te corresponden. Entonces tiene que ver con los conceptos de cambio. O sea, nosotros tenemos que seguir cambiando, cambiando, cambiando. Digo, a veces a mí me sacan de onda porque me dicen joven y digo, bueno, digo, ya joven ya no estoy tanto. Entonces, pero sí también lo veo, ¿no? De que digo, bueno, es que como me ven en shorts o tenis o playera, creen que, aunque claro, obviamente ya se nota que pues, ya soy joven. Pero más que todo, lo que veíamos la semana pasada, que esa diferenciación, es decir, el ver el cambio, pues se puede ver desde el punto de vista, puntos hacia adelante, hacia atrás o centrados en la función, y eso te ayuda muchísimo, ¿sí? Porque tratas de ver realmente cómo es el cambio. Y y eso es muy importante porque a partir de cómo te acomodes al cambio,
algo muy importante para ustedes es de que van a cambiar radicalmente en 3, 4 años. O sea, cuando terminen la carrera, de repente vas a ver de que, ay, pues ahora ya no soy el muchachito el alumno, ¿no? De hecho, a mis exalumnos de repente se les hace bien difícil a veces decirme profe, ¿no? A veces todavía uno que otro, pero la gran mayoría ya me dicen ingeniero, maestro o doctor, depende de cómo me hayan conocido. Entonces ese cambio es importante, es muy, muy importante porque hay que entenderlo. Y bueno, continuando con esto, la parte final de la unidad es el concepto de integración numérica. El concepto de integración se toma de la parte nosotros sabemos que vamos a buscar una integral y buscamos la interpretación geométrica. En la interpretación geométrica sabemos que es un área. Entonces, para hacer la aproximación, la parte más interesante aquí es el concepto de geometría, ¿sí? Nosotros sabemos que un área, en este caso la geometría, tú puedes tratar de hacer la aproximación de cuál es el área a través de figuras más sencillas, figuras que conozcas. Pongamos un caso, yo voy con un carpintero y le digo, quiero que me construya esto. Y él a la hora de hacerme el presupuesto lo que hace, y todos hacen eso, es lo piensa en tablas, o sea, dice, ¿cuántas tablas se va a llevar? Y a partir de eso te hace el presupuesto, te dice, pues en material me voy a llevar tantas tablas, y cada tabla cuesta tanto. Entonces de material es esto, y de lo demás, pues es lo otro. Y tú dices, bueno, pero exactamente no son las tablas, sí, pero pues al final de cuentas, él no le van a vender media tabla o un cuarto de tabla, ¿no? Lo interesante ahí es que él trata de calcular esa área del mueble que tú le estás encargando, bueno, en este caso casi un volumen, pero trata de calcularlo en base a eso, en base a las tablas. De hecho, ustedes también pueden pensar lo mismo, de que una determinada área la puedo tratar de calcular en base a figuras que sean más sencillas, ¿no? De hecho, muchos de nosotros podemos o recordamos los juegos en los que te dice cuántas cuántos cubos, cuánto esto caben en un Volkswagen, ¿no? Y así empiezas a... Y es lo mismo, ahí en este caso serían volúmenes, aquí en este caso serían figuras. Si se fijan, podemos tener una serie de figuras que la sumatoria de todo esto nos daría una muy buena aproximación hacia el área. ¿Por qué? Porque fíjense que por ejemplo, este rectángulo está fuera del área, este también y este también, pero estos están dentro del área. Entonces, lo que intentas hacer es una compensación, que lo que te sobre se compense con lo que te falta, y con eso tratas de calcular el valor del área, que ese es el significado geométrico de la, este, de la, de la integración. Entonces es importante porque prácticamente toda la unidad, todo el resto de la unidad, vamos a ver fórmulas de áreas, o sea, maneras de calcular, de estimar. Regresamos a ese concepto tan importante, estimar. Sí, o sea, la estimación siempre es importante, sí, porque como les digo, ¿no? Yo estoy estimando cuándo van a entregar, yo estoy estimando cuándo. Y de antemano les digo, ¿no? Porque siempre me preguntan, profe, ¿le puedo entregar después? Y le puedo entregar después. Y les digo, pues sí, por mí no hay problema. O sea, yo estimo que tengo un espacio extra que puedo todavía esperarlos. Pero mi espacio también llega a un punto en que ya no. O sea, de una vez les digo, mi estimación es de que los voy a recibir cosas hasta el 8 de junio eso es ya segundas. O sea, terminamos el curso el día 2 de junio. Segundas empieza el 3 y termina hasta el 8. El 8 voy a cerrar todo. Entonces, por favor, no me salgan el 9 o el 10. Profe, ¿y cuándo son segundas? Sí. Por favor, por favor, por favor. Y lo más, no me digan, no sea malo, estoy en especial, se murió mi gatito, no lo sé. O sea, por favor, traten de tener un poquito de dignidad y
Y lo que no hicieron, pues acéptenlo. O sea, si no tuvieron, por las razones que hayan sido, o sea, estaba discutiendo con una compañera de distancia. Y me decía, pero es que yo no tengo computadora, y es que esto, y es que lo otro, y no todos tenemos lo mismo. Yo estoy de acuerdo, qué triste, ¿no? Pero, pues hay que tratar de hacer una aproximación, señores. Yo tampoco tuve computadora, me las ingenié y pues aquí estoy. Entonces, también pues hagan eso, o sea, esfuércense. Yo sé que es difícil, yo sé que es bien complicado, pero esfuércense. Entonces, de nuevo, vamos a hacer la estimación de un área. Y es algo, de nuevo, es lo que regresamos al tema anterior. O sea, yo voy a hacer una estimación y me voy a basar en algo conocido. ¿Sí? O sea, si por ejemplo yo quiero hacer una estimación y digo, a ver, eh, quiero viajar a Asia. Yo fui una vez y, ay Dios, o sea, el viaje es muy pesado, muy, muy pesado. Entonces, pues haces una estimación y dices, si quiero volver, pues ya sé que tengo que dormir muy bien, 1 o 2 noches antes, tengo que llevarme pastillas para dormir, tengo que esto, tengo que el otro, hago estimaciones. Entonces, en el tema pasado, en la diferenciación, mi estimación de la derivada la saco mediante diferencias y es funcional siempre y cuando los espacios en los que estés midiendo sean pequeños. Si los espacios son grandes, la diferenciación no te va a dar resultados muy confiables. Lo mismo sucede aquí. Si las áreas que tenemos son pequeñas, o sea, el espaciado, o sea, el tamaño de la base de estas figuras, si ese tamaño es pequeño, entonces estas figuras se van a parecer mucho al área verdadera y el área bajo la curva va a ser muy cercana. Si son muy grandes, pues lo más seguro es que puede haber un error. Ahora, para que tú hagas ese cálculo, por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que hay muchas figuras geométricas, triángulos, rectángulos, este, trapecios, etcétera, incluso esferas, ¿no? Pero esas son más difíciles de calcular. Aparte, por ejemplo, las esferas quedaría mucho espacio. Entonces, es como, por ejemplo, las televisiones. Las televisiones o los monitores, nosotros sabemos que son píxeles. Los píxeles no es otra cosa más que rectángulos. Entonces, tú formas la figura con rectángulos, rectángulos, miles de rectángulos, ¿no? Entonces, con eso formas las figuras. Entonces, te dice que la regla trapezoidal simple, que es una de las primeras aproximaciones, te dice que si tienes una función que pertenece al número de a valores en un determinado rango A y B, donde H es la diferencia entre B menos A, y X de 0 es el valor de A y X de 1 es el valor de B, es decir, los límites de la integración. Sabemos que cuando sacamos una integración definida, recuerden que esto es para integrales definidas, sabemos que tenemos que sacarla desde un punto A hasta un punto B. Entonces, para hacer la aproximación de esa integral, que sería esto, se utiliza, por ejemplo, el polinomio de Lagrange, que se vio en la unidad número 4. Entonces, a partir de eso, te dice que donde P de el polinomio debe de ser aproximadamente igual a la función. Entonces, lo que se hace es, como sabemos que esto es aproximadamente igual a la función, que es una recta, entonces, sacamos la integral de esto. Al sacar la integral te queda así. Y te dice que una regla trapezoidal simple es esto, que es sin sobre 2, ¿no? De hecho, B menos A siempre es la base de la figura. Esto es la altura de la figura y esto es sobre 2, ¿no? Entonces, que es el área de un trapecio, ¿no? Digo, esa es otra manera que se puede haber dicho. Ahora hay los siguientes detalles. Primer detalle, yo saco el área y si nos fijamos aquí el área, de acuerdo a cómo está este ejemplo, pues tiene un error, que es pues muy grande. Y de nuevo, perdón, aquí en esta unidad, o sea, en este tema de la integración, pues va lo siguiente. Hay diferentes tipos de reglas. Uno, usando una sola área, o sea, buscando como lo que hacíamos en interpolación. En la interpolación buscábamos un polinomio que se le pareciera a la función.
Pero muchas veces, y creo que sí se los comenté, puede darse el caso de que no uses un polinomio, usa varios polinomios. Si usas varios polinomios, entonces puedes tener una mayor precisión, es decir, tienes un menor error. Yo hago la analogía conmigo, ¿no? Si yo hago la analogía de cómo era cuando era más chico, a cómo fui después y a cómo soy ahora, pues no hay una función que me defina, no hay algo que diga, ay, siempre el doctor fue igual. No, 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 no. Fui cambiando mucho. Entonces eso puede pasar también aquí. Puede ser de que en lugar de usar una sola figura geométrica, puedes usar varias. Puedes usar una sola. En este caso utilizas una sola, pero tienes el problema de que dependiendo cómo sea la forma de la función, el error pues puede ser muy grande, ¿no? Entonces, para evitarte el problema ese, lo que te dice es que si tienes una serie de valores espaciados, ¿sí? Entonces empiezas a separarlos en segmentos y te va a quedar esto, donde esto es, en realidad lo que haces es que tienes una serie de trapecios y aquí lo que, en esta parte lo único que estás haciendo es una simplificación, es decir, vas a hacer una sumatoria de trapecios donde si tienes la sumatoria de los trapecios, que los trapecios son cada uno de estos, o sea, ese es el trapecio uno, trapecio 2, trapecio 3, hasta el trapecio enésimo, si esto lo simplificas y lo factorizas, te queda así, ¿vale? Que no es otra cosa más que divides tu área. Y eso es muy interesante porque cuando tú hagas aproximaciones, muchas veces el fenómeno no lo deberías de ver. ah, Pongamos un caso, y ahorita el que estaba leyendo, yo creo que tienen mucha razón. Yo estaba viendo y es muy interesante, porque decían, bueno, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que está de moda el cuento de que el presidente dijo que los delincuentes son seres humanos, y es cierto, ¿eh? Es cierto, son seres humanos, pero también son delincuentes. Entonces no se vale que los trates igual. Entonces tienes que ver el problema desde diferentes partes. No se trata de que pues no los vas a tratar pobrecitos, ¿no? Y dices, bueno, pero ya lo que ellos, o sea, el daño que causan, pues eso tienes que tomarlo en cuenta. O sea, aparte tú no eres eres el Estado, tienes que tomar en cuenta de que eres el encargado de la seguridad, entonces no se trata nada más de que, pues es que me siento mal. No, pues oye, si te sientes mal para ejecutar la ley, pues no seas autoridad, ¿no? Y de nuevo, aquí lo que me refiero es de que hay que ver las cosas de diferentes puntos de vista. Si tú eres una simple persona, pues lo ves de una forma, pero si tú eres una autoridad, lo ves de otra manera y así. Entonces, aquí a lo que voy es de que cuando tratas de calcular esa área, que gráficamente lo veríamos así, en lugar de usar un solo trapecio, utilizas dos, pero puedes utilizar tres, cuatro, cinco, lo que tú quieras. La idea es de que puedas calcular las pequeñas áreas. Sí. Entonces eso es muy interesante porque cuando tú haces ese tipo de cosas, tú puedes hacer estimaciones que posiblemente no te den el valor exacto. Aquí de nuevo, aquí, bueno, ya no me lo puso, pero la parte de acá arriba, estos espacios son el error. ¿Te va a dar el valor exacto? No, no te va a dar el valor exacto, pero sí te va a dar una aproximación que puede ser bastante buena. Sí. Alguien puede decir, no, pero exactamente no te dio. Sí, exactamente no te da. Que de hecho es algo que tenemos que pensar mucho porque, digo, me ha tocado con compañeros, incluso compañeros maestros, que dicen, pues es que yo siento que, les digo, qué padre que sientan. Digo, pero las matemáticas dicen esto. Y me dice, ay, pero es que yo siento que no. Le digo, bueno, es que es una mezcla de cosas, o sea, se supone que las matemáticas te van a dar una guía, te van a dar una aproximación. Entonces, con las matemáticas, tú lo que puedes lograr es generar aproximaciones que son más confiables.
O sea, yo, por ejemplo, con el caso de ustedes, la idea de decirles doctor y mi preparación académica es para que confíen en mí, para que confíen en que lo que les estoy diciendo es cierto. O sea, si te digo, soy doctor y vengo de un centro de investigación que es reconocido a nivel nacional y bla, 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 la idea es que confíes y aquí va a ser lo mismo. O sea, el método es muy simple, son fórmulas, nada más es una simple fórmula. Una fórmula para calcular en este caso áreas. Pero la parte que me encantaría que lograran ustedes es el concepto de confiar. ¿Y cuándo confiar? No siempre, o sea, eh, tú dices, bueno, es que yo sé que el método no es exacto, entonces yo sé que hay un error. Claro, nunca entramos a las partes de los errores más a fondo, pero lo que sí sabemos es cuándo disminuimos el error. Es con el caso, yo voy en Ciudad de México y me dicen, oye, si se te ocurre andar por la Colonia Guerrero, por el Carmen, la Lagunilla, el Tepito, pues ten mucho cuidado. Y es cierto, ¿eh? O sea, me ha tocado andar. Entonces, pues obviamente me ha tocado que me asalten. De hecho, en Santa María de la Ribera me asaltaron una vez. Entonces, el detalle es de que si tú sabes en qué situaciones algo va a funcionar y tú sabes en qué situaciones no va a funcionar, pues obviamente ya depende de ti, ¿no? Y entonces es lo mismo aquí. La idea es de que tú puedas generar estas aproximaciones. O sea, lo único que tienes que hacer prácticamente es aplicar la fórmula. O sea, decir, ¿qué es XY, qué es XN? Meterlo a esto y ya. Pero la manera conceptual, lo que tenemos que entender como concepto es esto. De que dices, ok, no voy a obtener el valor exacto del área, pero voy a obtener una muy buena aproximación. Sí. Que es mucho mejor que el tanteo, ¿eh? Porque la gente es que yo le tanteo que es tanto. Ok, pero ¿en base a qué? A que yo lo siento. Bueno, sí, no es que le digo siempre cuando oigo a alguien que es que yo siento que o yo pienso que, digo, wow, o sea, el riesgo que estás tomando, ¿no? Porque si no lo haces en base a números, o sea, las estadísticas para eso son. Esto es interesante porque nosotros estamos aquí mezclando muestreo con métodos numéricos. Y eso es importante porque eso es lo que deben de hacer ustedes como su trabajo. Como su trabajo no es de que yo siento que o yo pienso que, claro, en un momento dado es válido, porque también es válido, que tú puedas decir, a falta de evidencia, a falta de otra cosa, pues realmente mi opinión sería esta, pero es una opinión que le falta evidencia. Y pues es muy real, ¿no? Es muy real porque muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? De que si tenemos evidencia, pues hay que decirlo en base a eso, ¿no? O sea, si tenemos evidencia, nosotros podemos ver cómo se comporta una función. Por ejemplo, para los ingenieros de sistemas, hay certificaciones que se basan en estadísticas de su comportamiento, es decir, cuántas líneas de código escribes sin error, o sea, cuánto produces. Entonces, se hacen aproximaciones. Se hacen aproximaciones, hay algo que le llaman el proceso personal de software. Y el proceso personal de software lo que hace es precisamente medirte estadísticamente. Y a partir de todo esto, tú puedes hacer estimaciones, ¿sí? Este, entonces, es bueno, es muy bueno. Entonces, tú tienes el área, tienes un error de esto, hay que estar consciente. Yo creo que es la parte que es muy complicada. Hay mucha gente, o sea, mucha gente, sobre todo la que es más visceral, más de que sentimientos y todo ese tipo de cosas, que no sabe manejar la presión, no sabe, que muchas veces dice, es que ¿para qué quieres eso? Mejor
Mira, lo hemos hecho así por 20 años. Dices, bueno, pero ¿quién me asegura que eso es correcto? No, sí, pero es que, y nos ha funcionado, sí, pero ¿quién te dice que no hay mejores maneras? Aparte, las crisis nos han demostrado que tenemos que seguir cambiando. Entonces es importante que metamos este tipo de cosas. Entonces, bueno, regresando con esta parte, calculas el área. Aquí en este ejemplo te dice, hay el valor integrado de esta integral, que pues si se fijan no es tan fácil, porque igual podrían utilizar una sustitución de variables o la regla de la cadena o lo que ustedes gusten. Y te dice, a ver, usa primero la integración simple, o sea, una sola figura. Luego trata de dividirlo en 5 figuras y luego determina el error porcentual sabiendo que el valor verdadero de la integral es 98,42, que se obtuvo por medio de un programa o de alguna, de analítica, o sea, de cálculo integral. Cálculo integral. Entonces dice, la regla trapezoidal, recordemos, ¿cuáles son los valores de x0, x1? Son los valores muestrados, es decir, la función en 0 vale esto, la función en 3 vale esto, ¿sí? Entonces, con esos valores, los sustituyes en la trapezoidal simple y te dice que el área aproximada es 271, siendo que el área verdadera es 98. Luego, el error es de 175%. Wow. En el inciso número 2, te dices, en lugar de usar una sola, utiliza 5 espacios. Entonces, por lo tanto, vas a tener que sacar x0, x1, x2, x3 hasta x4, que serían los 5 espacios. El valor de la función aquí, el valor de la función aquí, y así sucesivamente. ¿Sale? Luego, hasta x5. Recuerden que tiene que ser un punto más del número de espacios, porque al final de cuentas, para lograr una base necesitas 2 puntos. Entonces, para lograr 5 figuras necesitas 6 puntos, o sea, desde el 0 hasta el 5. Si aplicas la sumatoria, f de x0 es este de acá, b menos a es h. Recordemos que b menos a siempre va a ser h. 2n es el número de puntos, en este caso el número de puntos se supone que es 5. ¿Sí? El número de puntos es 5. Aquí se calculan 6 para poder calcular las áreas. Entonces, si lo reproduces, te fijas que estos fx de 1, x de 2 son estos. Son estos de acá. B menos A es H, que es esta que tienes acá, que es 3 menos, bueno, no, porque es B menos A sobre N, eso es H. H en este caso sería B menos A, sería 0.6. Entonces son 3 menos 0, porque va desde 3 a 0, multiplicado por 2 por 5. 5 es el número de puntos. ¿Sí? En este caso es B menos A, que es los valores que teníamos inicialmente, porque estamos integrando de 0 a 3. Entonces te dice que el área aproximada, calculando en 5 figuras, es de 107,34 y tienes un error del 9%. De nuevo, ¿qué pasa cuando lo estás aplicando? Recuerden, yo de mis muletillas, que tengo un montón, de mis muletillas de siempre, unas cosas que siempre les digo en la vida real o cuando lo apliquen. Aquí, ¿qué es lo que sucede con esto? Primero, tú no sabes cuál es el área. Aquí, en este caso, simplemente se les está mostrando para que tengan una idea, pero realmente tú no sabes cuánto es el área. O sea, mañana vamos a hacer el ejercicio nada más por hacerlo, de que tengan la idea de que digan, bueno, a ver, yo tengo la paleta del mesabanco. ¿Cómo calculo el área? Rápidamente. Y entonces, con figuras geométricas tú puedes calcular el área. Y obviamente no sabemos cuál es el valor del área, pero tienes una aproximación. Y eso es importante. Entonces, aquí dices, el valor es 107 con un error del 9%. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Ah, pues podemos ver dos cosas. Uno, si usas más figuras, obviamente que vas a poder tener un, una aproximación más cercana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hacer más figuras te permite que tú, que tú crees
imágenes más pequeñas. Y esas imágenes más pequeñas como los píxeles son más flexibles. Entonces, al ser más flexibles, te permiten calcular mejor una área, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Dos, es lo mismo que veíamos en interpolación. En interpolación, recuerdan, o sea, bueno, algo que tenían que haber aprendido, es de que entre un polinomio de aproximación más grande, es decir, si tengo un polinomio de grado 3, grado 4, grado 5, mi, la probabilidad de que tenga un mejor modelo, una mejor estimación es más grande. Y aquí es lo mismo. Yo intento calcular el área, entonces utilizo una sola y pues ya valió, o sea, nada más tengo una sola. Y el error me genera 175%. En lugar de usar una sola, uso varias. Entonces, con ese varias, pues trato de tener un error más chico, ¿sí? Trato de tener un error más chico y ya con eso, pues trato de, ¿cómo diría? Trato de tener una mayor exactitud. Recuerden las diferencias entre exactitud y precisión. Exactitud se refiere a tener un menor error. Precisión se supone que es a tener más decimales. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí aplicamos la regla trapezoidal y cuando aplicas con varias figuras, es decir, no utilizas una sola figura, sino utilizas varias, pues tienes un menor error. Luego, tienes aquí, de nuevo, igual como hicimos en integración. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de utilizar una recta utilizas una cuadrática? Los mismos polinomios de Lagrange. Al usar la cuadrática, te genera esto, generas la integral de esa cuadrática. Y al generar la integral y simplificando, te va a quedar esta fórmula de aquí. ¿Sí? Hay una cosa curiosa, bueno, que es, que yo creo que es muy padre, pero que también a veces se me hace muy inútil. Muchas veces nosotros les hacemos una demostración y te haces la parte matemática donde haces todo el desarrollo para llegar de un punto a otro. Pero realmente eso es válido. Yo creo que es bastante válido para cuando estás en secundaria o preparatoria. Cuando estás en profesional ya no. De hecho, cuando nosotros estábamos en maestría y que el doctor, sobre todo el doctor Rangel, que fue el que nos hizo tener pesadillas hasta la fecha. Digo, era muy bueno, pero era matemático. Entonces nos decía, pues ya de aquí háganlo solo. Entonces el problemón siempre era de que aunque queríamos hacerlo solo no podíamos, ¿no? Pero realmente ustedes deberían de poder, o sea, deberían de poder llegar desde que se les dice una cosa hasta eso, ¿no? Pero bueno, y aunque no, o sea, siempre tienen, ya las habilidades que deberían de tener a estas alturas, pues deberían de ser mayores. Están de acuerdo que ahorita tienen alrededor de 16, 17 años en la escuela, entonces sus habilidades deberían de ser más altas. Entonces, bueno, regresamos a esto. En la regla de Simpson, lo que se usa es en lugar de una recta, se usa una cuadrática. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, regreso rápidamente a la figura anterior, aprovechando. En las figuras anteriores, cuando usábamos la regla trapezoidal, cuando generas el trapecio, si se fija en la parte de arriba, que es donde está el error, es una recta, porque así se calculó con un lagrangiano que genera una recta. Si nosotros en lugar de tener rectas arriba, o sea, que lo que me une este punto con este punto sea una recta, si pongo un punto intermedio y trato de generar una curva, entonces en teoría pues debería de ser una figura más exacta y por lo tanto una figura más exacta me generaría un menor error. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí en lugar de tener rectas como teníamos en el caso anterior, tengo curvas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta figura de la regla de Simpson, un tercio, me asegura una curva. En lugar de tener
Bueno, esta es la regla simple, aclarando, porque también hay una regla compuesta. Entonces la idea es de que en lugar de tener una recta o tener rectas, pues tengo curvas. Y la curva se asemeja más. O sea, nosotros asumimos que la gran mayoría de las funciones son curvas. Curvas cuadráticas, cúbicas, exponenciales, logarítmicas, etcétera. Muy pocas son rectas, ¿eh? La gran mayoría de los fenómenos a veces ni siquiera son, o sea, ni siquiera son polinomiales, son cosas más raras. Entonces hay que hacer cosas todavía más raras, o sea, mezclas, cosas por el estilo. Entonces, aquí es importante porque nosotros vemos que tratas de buscarle algo que se le parezca más. Sí. Que de hecho es interesante porque yo estuve a cargo de la selección de alumnos de maestría durante 10 años. Yo estaba en los procesos de selección. Ahorita ya ven que están los procesos de selección para la licenciatura. En la maestría somos más rigurosos porque les damos beca y aparte porque son mucho menos. O sea, por ejemplo, en sistemas, allá en el CENIDET, en mis tiempos, cuando yo estuve hace 14 años, teníamos hasta 120 aspirantes, o sea, 120 chavos que querían entrar, ¿no? De esos 120 chavos, normalmente los que entraban eran 18, 20, o sea, 6 de cada uno. De hecho, yo recuerdo un profesor que decía, la mejor selección tendría que ser tener 10 por cada uno. Y por ejemplo, hay universidades de élite como el MIT o como Stanford, que para cada entrada hay 100 por cada uno. Lo que te dice eso es de que logras un mejor desempeño. Sí. A que si tienes pocos aspirantes, entonces tu selección va a ser más mala. Si tienes muchos aspirantes, tu selección va a ser más buena. Aquí en este caso, si yo tengo más puntos, pues yo puedo crear una figura que se le parezca más. ¿Sí? Ahora, puedo aplicar el múltiple, es decir, aquí lo que se hace es se saca una serie de figuras de Simpson para espacios más pequeños. O sea, esto de aquí es lo mismo que esto de acá, pero lo que hago es lo divido en partes. Lo divido en partes y me genera, al momento de hacer la factorización, te genera esto, ¿sí? Te genera estas sumatorias. Gráficamente lo podemos ver como esto, en donde en lugar de tener una sola figura, por ejemplo, aquí en este caso tienes dos figuras, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con el error? Prácticamente cero. Entonces, generas una curva arriba que se parece a la curva que tienes realmente. ¿Esto funciona para todas las partes de la función? Sí, funciona para todo. Entonces, aquí la parte interesante es esa. Disminuyes tu error. Hay una familia ese es el área aproximada, por lo tanto debe ser más grande. Ese es el Simpson un tercio, también hay un Simpson 3/8, que lo que hace es, en lugar de usar una cuadrática, utiliza una cúbica. Al utilizar una cúbica, esto es el resultado para una figura simple. Para una figura compuesta, si por ejemplo aquí en lugar de usar, como en una cuadrática usa dos espacios, aquí usa tres espacios, asumes que el valor de esto debe ser mejor. ¿Sí? Entonces, lo que se hace aquí básicamente son dos cosas. Uno, calculas los valores de la tabla, los valores de muestreo. Obtienes los valores de muestreo necesarios, generas los valores para la fórmula, donde cuánto vale x0, cuánto vale la función, cuánto vale en x1 y cuánto vale en x2. Sustituye los valores de la fórmula y este es el valor aproximado. Si se fijan la gran diferencia, con Simpson, con el trapezoidal, que eran 170, 200 y cacho, algo así, y tenía un error del 175%, aquí tiene un error del 12%. Si aplicas la regla múltiple de Simpson, donde lo divides en más partes,
El error es del 1%. Y de nuevo regresamos. Entre h sea más pequeño, tu aproximación va a ser más exacta. ¿Sí? Entre h sea más grande, tu incertidumbre. Ya está el concepto interesante de incertidumbre. El concepto de incertidumbre es qué va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no hago las tareas, si yo lo dejo todo hasta el final y aprovecho y bla, 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 pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es muy simple. O sea, estás bajo la incertidumbre de que, ay, pues a ver si el profe me da chance. Ay, pues a ver si mis amigos me pasan las tareas. Y así estoy. O sea, estoy bajo esas incertidumbres, porque eso es lo que hacemos, de que, ¿qué va a pasar, no? Y muchas veces la gente odia los pronósticos porque no les gustan, ¿no? O sea, porque dicen, es que no me gusta el pronóstico, no quiero pensar en no quiero pensar en qué va a pasar porque lo que me dicen los números no me agrada, ¿no? Y hay que ser realistas, o sea, y siempre yo les decía a los muchachos, digo, oye, si no has pasado en tantos días, en tantos meses, no has pasado. Y en esto quieres pasar, pues obviamente va a ser bien difícil. O la probabilidad va a ser muy baja. Y y al revés, o sea, si tú te esfuerzas y buscas lo más posible, y lo más posible es que los resultados pues van a ser buenos. O sea, no pienses en cuentos de hadas. Siempre comento mucho eso. No pienses cuentos de hadas de que va a haber algo maravilloso y va a cambiar mi vida. No, no, señores. La vida no cambia así, estadísticamente. Porque el clásico, ¿qué tal si me encuentro 1 millón de pesos en la calle, no? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces aquí es lo mismo. O sea, tú lo que tratas de hacer es, por métodos matemáticos, haces una estimación. Y lo interesante aquí es que tu estimación, ¿qué tan seguro estás de ella? Sí, o sea, por ejemplo, estos son los resultados, la regla de Simpson. Las áreas aproximadas son 97 y 99. El error es del 0.9%, ni siquiera el 1. Y bueno, ya para irnos, porque ya, bueno, no es tan tarde, pero sí, ya para irnos. Este, dejen mostrarles esto porque es importante, porque no lo quiero. No voy a tener cañón mañana, entonces eso es importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de, perdón, de integración y derivación, perdón, en el caso de derivación, como les comenté, en la derivación, ustedes van a tener en las hojas muestras de qué pasa cuando vas cambiando la H, ¿sí? Y te vas dando cuenta de cómo evoluciona el error, que cada vez es más pequeño, hasta prácticamente cero, ¿sí? Y que es diferente con respecto a centradas y retrasadas. En teoría, centradas es la que tiene menor error. En el caso de la integración, es la práctica número 8. En la integración, nosotros lo que vamos a tener son una serie de fórmulas. Y ustedes lo que tienen que calcular son estas tablas. Estas tablas no es otra cosa más que el valor de h y el valor de la función en esos puntos. Con eso tú puedes evaluar las fórmulas. Las fórmulas son estas de acá. Este es un resumen de esto. Aquí nosotros en las hojas vas a tener lo que le llaman la familia de fórmulas de Newton-Cotes. Y se basa en lo siguiente, en el número de puntos. En los números de puntos, a lo que se refiere esto, es que entre más puntos tenga, en teoría, bueno, aquí no, pero esto aquí sí, los errores se deberían de ir disminuyendo, ¿sí? Y pasa como lo que nos pasa con la, con las interpolaciones. Se supondría
que entre más puntos tengas, tu estimación debería de ser mejor. Es decir, si tienes 2 puntos, esas son tus estimaciones. Si tienes 4 puntos, esas son tus estimaciones. Bueno, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos. ¿Sí? Estas primeras son de una figura. Es decir, que con una serie de puntos generas una figura. Y tienen la misma lógica que lo que vimos en interpolaciones. Es decir, entre varios puntos genero, en este caso, una figura que se parezca lo más posible. Ahora, la otra posibilidad son las figuras múltiples. Estas de aquí abajo son fórmulas de Newton-Cotes con figuras compuestas. En figuras compuestas, por ejemplo, acá en este caso, el valor de la integral, que se lo saqué yo, o sea, realmente saqué el valor de la integral, o sea, la función. El valor de la integral es 50.719. Y estas son las aproximaciones, y si se fijan, pues son bastante, excepto Simpson 3/8 múltiple, que es la que están más alejadas. Pero en todas las demás está bastante cercano. Aquí hay otros tipos de métodos, por ejemplo, el método de punto fijo, que es otra fórmula. Esta es la fórmula. Sí, bueno, esto ya no viene de esta parte. Pero hay muchas formas de... Y de nuevo, ya para irme, ya, la idea sería, ¿y para qué quiero tanta fórmula? Si con una basta. Y la respuesta es, como esto te genera incertidumbre, entonces lo que intentas ver es de que a partir de una serie de resultados, imagínense, tú no sabes realmente cuál es el valor de la integral, o sea, no sabes cuál es el valor del área. Y empiezas a sacar todas estas fórmulas para ver los posibles errores. Cuando ves que muchos valores se parecen a esto, muchas veces en este tipo de cosas, sobre todo cuando tienes diferentes opiniones, por ejemplo, aquí te dice que el valor del área es 46.320 y aquí te dice que es 50.719. Muchas veces lo que se hace es se elimina el valor más alto y se elimina el valor más bajo. Y a partir de eso, tú deberías a partir de esos valores, tú deberías ¿cómo se llama? Deberías de quitar el valor más bajo, por ejemplo, esto y el valor más alto, que no se ve por aquí. Deberías de quitar los dos más extremos y dejarlos de en medio y tratar de sacar por ejemplo, este es un valor más alto. Quitar este y quitar el otro, dejar todos los demás. Y si todos los demás, tratar de sacarles un promedio. Y a partir de eso, esa debería de ser tu estimación. O sea, que para sacar tu estimación utilizas diferentes formas y a partir de eso, si esos métodos todos te dan valores muy semejantes, significa que esa es la solución o por ahí va la solución. Y esa es la mentalidad que debes de tener como ingeniero. Sabes que no exactamente puede ser, o sea, 100% preciso ni exacto, pero que por ahí es. O sea, de eso a suponer, obviamente hay un mundo de diferencia. Y ese mundo de diferencia es por lo que tú vas a cobrar, con la confianza de decir, yo sé todo esto, yo sé tal cantidad de métodos, y yo puedo, y yo sé cómo se aplican y para qué sirven. Y eso te va a ayudar a resolver tus problemas, que es la parte más importante. Que le puedas demostrar a la gente que te contrata que puedes resolver sus problemas. ¿Ok? Ya empezamos tarde. Ya tenemos. Ya.